Hola, bueno, acá les saluda con la paz del Señor la hermana Genoveva. Yo quiero compartir un versículo acá en Ezequiel 18, 21, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Aquí va a ser una pequeña oración. Gracias Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Voy a leer tu santa y bendita palabra, sea ella quien sea reflejada, quien la vea, quien la escuche, que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí comparto acá la palabra de Dios. Dice así: el camino de Dios es justo el título. Acá cuando Dios hablaba al pueblo de Dios, a Israel, cuando hablaba al pueblo de Israel, Dios, porque amaba a ese pueblo, Dios quería que ellos puedan escuchar el mensaje a través de aquel varón, Ezequiel, quien entregaba la palabra en esos tiempos. Dice, mas el impío, si se apartara, dice, de todos sus pecados que hizo y guardares todo mi estatuto, hiciere según el derecho de la justicia, de cierto vivirá, dice, y no morirá. Y todas las transgresiones que cometió no le será recordada en su justicia que hizo y vivirá, dice. Qué hermosa la palabra, ¿no? ¿Quiero yo la muerte del impío? Hace una pregunta al Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor, no vivirá si se apartara de su camino. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá. En ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta por sus rebeliones, dice. ¿Con qué prevaricó por el pecado que cometió? Por ello morirá, dice. Qué hermosa palabra, ¿no? Dice acá que el Señor, que aquel alma, aquel varón, mujer, quien pecare, conociendo la palabra de Dios y pecare nuevamente en las cosas de Dios, desobedeciera, morirá, dice. Y si dijera, no es recto el camino del Señor, oí ahora, casa de Israel, no es recto el camino, no son vuestros caminos torcidos. Más vale que el camino del ser humano es torcido, el camino de Dios es perfecto y recto, que nos lleva hacia la eternidad donde está Dios. Apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, dice. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Aquel varón, mujer, quien se diere cuenta y se arrepentiere y busque a Dios, dice que vivirá. Está hablando de la vida espiritual, no de la vida física, de la vida espiritual. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Dios hablaba al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, dice, porque por tanto yo juzgaré a cada uno según su camino, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertido y apartado de toda vuestra transgresión. Aquí Dios le hablaba al pueblo de Israel, le decía que se convierta, se arrepienta de las cosas de Dios y se aparte del pecado para que pueda vivir una vida digna delante de Dios, una vida espiritual. Está hablando de la vida espiritual. Dice transgresiones y no os será la iniquidad causa de su ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque morirá casa de Israel. Si no se arrepentía aquel pueblo de Israel de los mensajes, de la palabra de Dios que Dios mandaba hablar con aquellos varones que estaban preparados, instruidos, guiados por el Espíritu Santo para que lo advierta al pueblo de Dios, para que se arrepientan, porque ese pueblo era de Dios, Dios amaba a ese pueblo.
Dios había dado a ese pueblo por herencia a sus hijos, para que sean pueblo de Dios. Pero ellos desobedecían y andaban sus caminos torcidos, hacían lo que ellos querían, hacían su voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso el Señor le decía que se arrepientan, casa de Israel, porque no quiero yo la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor, convertido pues y vivirás. Decía Dios, le hablaba a través de aquel varón, la palabra de Dios, el mensaje, que se conviertan a Dios para que ellos viviréis, si no iban a morir, iban a ser atacados por aquellos enemigos, pero ellos no oían, eran desobedientes. Acá dice en Ezequiel 18:4, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecara, esa morirá. Dice que toda alma, todo ser viviente que hay en la tierra es de Dios, ya sea de todo ser humano, padre, madre, hijo, nieto, todo lo que respiran acá en la tierra, todo ser humano le pertenece a Dios, y aquella alma que pecara morirás. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Dios será salvo, tú y tu casa. Sí, tu padre, tu madre son salvos, o ya sea tu hijo, están en la comunión de Dios. Pero aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios, Dios le da oportunidad hasta el último día de su vida. Hasta el último instante Dios le da oportunidad, y si no busca a Dios, esa alma morirá. ¿Dónde se va? Lejos de Dios. Porque cuántas veces habrá tenido oportunidad de buscar, de escuchar la palabra de Dios, de que alguien te hable la palabra de Dios, y no escuchan, hacen oídos sordos. Como Dios le hablaba a este pueblo de Israel, porque amaba al pueblo de Israel. Dios amaba a ese pueblo, era de Él. Como en estos tiempos Dios nos ama a nosotros, porque somos pueblo de Él. Él nos ama al pobre, al rico, con alta gama, con plata, sin dinero. Igual Dios ama a todo por igual, al más humilde, al más menesteroso, Dios lo ama. Dios quiere convertirlo en hijo de Él, para que sirvan a Él, crean el Dios poderoso. Bueno, con esta palabra lo dejo y que Dios los bendiga. Y quiero dejar en oración. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, que sea de grande edificación para aquellos que vean y lean y escuchen. Que sea tú quien haga la obra en sus corazones. En el nombre de Jesús te doy las gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú me das para leer tu santa y bendita palabra. Ella sea quien purifica, quien oiga, los oídos que oigan puedan ser purificados sus corazones. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.